iglesia, qué bueno poder estar una vez más con ustedes. Para mí es un gusto el saber que una vez más se han conectado para conocer todo lo que estamos haciendo en el ministerio. Recuérdate, nosotros estamos todos los días tratando de poner o de hacer actividades para que no nos desconectemos. Asimismo, quiero contarte que nuestros grupos siguen todos los días en los cuales realizaban el grupo regularmente. Si no sabes en qué horario lo están haciendo, te invito a que contactes a tu pastor de arena o a tu líder referente y él te va a indicar en qué horarios se están conectando y por qué medio. Y si no tenés algún grupo, te invito a que puedas conectarte. Aquí te vamos a dejar la información a donde puedes escribir o llamar para consultar acerca de los grupos que tenemos y a cuál puedes asistir. También vas a ver nuestros links de todos los grupos y de todas las arenas, para que puedas conocer un poco más acerca de ello. Quiero contarte que todos los domingos estamos teniendo nuestras reuniones a las 4 de la tarde. No te lo puedes perder. Por último, quiero contarte que seguimos teniendo nuestros discipulados todos los lunes a las 7 de la noche por estos medios. También tenemos las reuniones de chicas y delegado. Nuestra iglesia sigue, ¿sí? Lo único que cambió es la manera en la que nos estamos reuniendo, cambió el formato en el cual estamos haciendo iglesia. Por ello te invitamos a que siempre te conectes como la comunidad que somos, porque de eso se trata, el estar conectados con nosotros y con Dios. Que no te desconectes, que Dios te bendiga. Hola Reacción, qué bendición tenerte un domingo más acá con nosotros. Es bueno ver que aún sigues conectado tanto en nuestras redes sociales como en todas las actividades que hemos tenido a través de nuestras plataformas. Es un buen momento para que ahorita puedas compartir este en vivo. Vamos a tener un excelente momento de adoración y de palabra. Es por eso que te pido que ahora te conectes con nuestro Creador a través de este tiempo de alabanza. Así que junta a tu familia o ahí donde estás y disfruta de este momento. Que Dios te bendiga. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria y transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria y transformado soy por tu Espíritu.
gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tu mano. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tu mano. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria y transformado soy por tu Espíritu. Por tu Espíritu, yeah. Qué increíble momento de alabanza el que acabamos de tener. Quiero contarte que este domingo estamos empezando una nueva serie, Yo Soy Resiliente. En esta serie lo que deseamos es retar tu fe. Así que te pido que prepares tu corazón porque una palabra poderosa se viene a través de nuestro líder referente, David Baidés. Estás en un excelente momento también para que puedas compartir esta palabra con demás personas. Así que compártelo, sí, compártelo con todos tus conocidos porque la palabra que se viene va a edificar no solo tu vida, sino va a retar tu fe. Que lo disfrutes. Muy buenas tardes, Reacción. Qué privilegio poder estar conectado contigo una vez más. Para mí es de gran emoción poder estar acá y un privilegio extraordinario traer la palabra de Dios a tu vida. Hoy vamos a dar inicio con esta nueva serie, como ya lo escuchamos anteriormente, que es Resiliencia. Esta serie realmente va a marcar nuestras vidas de una forma extraordinaria porque estoy seguro que primero nació en el corazón de Dios y luego en el corazón de nuestros líderes para poder bendecir nuestras vidas. Así que quiero invitarte a que puedas estar muy al pendiente de todo el material que vamos a estar haciendo porque seguramente va a bendecir nuestras vidas. Para mí es un privilegio poder empezar esta serie y quiero decirte que de verdad estoy muy emocionado por lo que viene. Resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a todas aquellas situaciones adversas, a todas las tribulaciones, pero no solo de sobreponerse, sino también de poder avanzar en medio de estas dificultades. Eso es resiliencia. Y cuando usamos este concepto en la fe o en el reino de Dios, no podemos pasar por alto a todos los hombres que de verdad entregaron su vida por sus convicciones. Son hombres y mujeres de fe. Y esto es sinónimo de resiliencia. Y mientras hablamos de hombres de fe, estoy seguro que más de alguno pensó en David o en Daniel, que fueron hombres extraordinarios, que marcaron nuestra vida con su testimonio. Para nada iba a ser fácil enfrentar a un gigante, pero no solo lo enfrentó, también lo derrotó. También tenemos a Daniel, que por no negar su fe, se mantuvo firme en sus convicciones y llegó hasta un foso lleno de leones y salió invicto porque confió en Dios. Estos son hombres que realmente han marcado nuestra historia. Y también hay mujeres como lo fue Débora y hombres como Moisés que ambos entregaron su vida para poder bendecir a un pueblo que estaba lejos del Señor. Hoy vamos a aprender acerca de una mujer extraordinaria. Y a propósito escogí a esta mujer porque estoy seguro que muchas de ustedes, chicas, van a ser bendecidas con el testimonio de ella. Y no solo ustedes, sino nosotros también como hombres tenemos que aprender de la fe de esta mujer. Esta mujer, yo ya la conocía, ya había escuchado hablar de ella, pero cuando Dios me permitió tener un acercamiento más profundo en su palabra, marcó mi corazón para siempre. Yo sé que de repente algunos de ustedes ya la conocen, pero quiero pedirte por favor que dispongas por completo tu corazón, porque vamos a aprender muchísimo hoy acerca de esta persona. Hoy quiero hablarte acerca de Ruth, una mujer que de verdad trastornó su entorno, y no solo el de ella, el de generaciones, el de nuestra vida, y vas a ver por qué.
Ruth es una mujer que dejó su vida en la palabra, dejó un legado extraordinario que va a marcar hoy nuestros corazones. Pero antes de seguir avanzando, yo quiero pedirte que ahí donde estás, ya sea en tu sala, en tu cuarto, puedas acompañarme a hacer una oración muy sincera en esta tarde. Una oración para que Dios prepare nuestros corazones y nos permita aprender todo lo que tiene preparado para nosotros. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, en esta tarde queremos pedirte con todo nuestro corazón que puedas hablar a nuestras vidas. Que la palabra que tú ya tenías preparada para nosotros sea una palabra de confrontación, Señor. Pero también una palabra que alimente nuestra fe. Una palabra, Señor, que traiga vida a nuestros corazones, Dios. Hoy ponemos toda nuestra atención en tus manos y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, el que pueda hablar a nuestras vidas en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Para poder hablarte acerca de Ruth, necesito que podamos entender un poco acerca del contexto en el cual se desarrolla esta historia. Y vamos a empezar un poco con el contexto político, ¿sí? El libro de Ruth se escribe, dice la misma Biblia, durante el reinado, o mejor dicho, durante el tiempo de los jueces. Esto significa que Israel ya había salido del pueblo de Egipto para poder ser un pueblo independiente y había llegado a la tierra prometida. También es importante que entendamos que en Israel no habían reyes, sino jueces. ¿Por qué? Porque Israel se movía bajo un régimen que era teocrático. ¿Qué significa esto? Que era Dios mismo quien dictaba las órdenes para su pueblo. Y los jueces eran los que ejecutaban dichas órdenes. Entonces, entendemos que el contexto político es desarrollado en el tiempo de los jueces. Pero también es importante que podamos comprender un poco acerca de la cultura, ¿sí? En el tema cultural es importante que entendamos que desafortunadamente, porque así es la vida, ¿sí?, se desarrolla en un contexto muy machista, ¿sí? La cultura de aquel lugar del Oriente es un contexto de cultura machista, ¿sí? Y el patriarcado se movía muy libremente en todas las culturas del Oriente, ¿sí? Y es por eso de que es importante entender que el papel que jugaban las mujeres en aquellos momentos no era un papel tan protagonista como lo es hoy. A pesar de que encontramos en nuestra sociedad hoy en día muchas situaciones difíciles que aún debemos de corregir, es importante entender que lo que se vivía en aquel entonces era realmente diferente, ¿sí? La mujer contaba como una propiedad de los hombres, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, el mandamiento en el que dice no codiciarás la casa de tu prójimo, los bienes de tu prójimo y la mujer de tu prójimo, la enlista, ¿sí?, en las posesiones que un hombre tenía. Pero no es tan importante eso, pero quiero que lo tengas en mente. Y por último, vamos a ver un poquito del contexto geográfico, ¿sí? Israel estaba dividido entre Israel del norte e Israel del sur. A un lado había un río que dividía el Israel del norte, Israel del sur, y del otro lado estaba la tierra de Moab, ¿sí? Era un desierto, pero a pesar de que era un desierto, también tenía lugares para cultivar y eran muy buenos, ¿sí?, por el río que los atravesaba. Israel había recibido la tierra prometida y en este lugar Israel estaba en una posición privilegiada porque todos sus vecinos habían visto lo que Dios había hecho con Israel cuando lo sacó de Egipto. Entonces Israel era tenida en muy grande estima. Todos los pueblos vecinos los respetaban porque sabían que Dios había liberado a Israel con mano poderosa. Ahora sí, quiero que me acompañes a la Biblia y quiero leer contigo hoy un texto que está en el libro de Ruth. Y vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Aconteció en los días en los que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab.
él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efratos de Belén de Judea. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de ellas era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí 10 años. El título de esta prédica es el siguiente. De repente te va a sonar un poco loco, pero quiero que podamos nosotros ver la fe como un camino, ¿sí? Por eso es que el título de esta prédica es Un camino desconocido hacia un final inesperado, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a analizar la fe desde el punto de vista de un camino que nosotros debemos transcurrir. Y el primer punto que vamos a encabezar el día de hoy es empacando las maletas. Como pudimos verlo en estos primeros 4 versículos, el pueblo de Israel, que había llegado a una tierra que producía leche y miel, como todos los pueblos de la tierra, en algún momento tuvo que enfrentar una escasez. Todos los pueblos del mundo, en algún momento de su historia, han tenido que enfrentar un momento difícil. El mismo Estados Unidos, siendo una potencia como lo ha sido por años, ha pasado crisis económica muy fuerte que en algún momento ha hecho tambalear su economía. Israel no es la excepción. Y dice la Biblia que en un momento en el cual enfrentaron una crisis de economía y que escaseó la comida, lo primero que hace Elimelec es huir. Y esta es una actitud completamente opuesta a la resiliencia. ¿Por qué? Porque la resiliencia nos llama a permanecer. La resiliencia nos llama a ser fuertes, a enfrentar las adversidades. Sin embargo, este hombre junto a su esposa Noemí deciden tomar el camino equivocado. En aquel entonces, todos los pueblos que no eran el pueblo de Israel eran considerados extranjeros, obviamente, pero no solamente extranjeros, sino también eran considerados paganos. Y la Biblia, entre las indicaciones que le dan al pueblo de Israel, es que no debe relacionarse con los extranjeros. Ya Dios le había dado una tierra que fluía leche y miel. Debían haber esperado la manifestación de Dios en medio de la crisis. Sin embargo, Elimelec decide irse de Israel. Decide huir de Judá e ir a Moab. Y en este viaje, en este momento en el que él decide emprender, le da la espalda a Dios. Y es ahí donde empaca las maletas, donde dice, bueno, me voy y no voy a soportar esto y no estoy dispuesto a perder mis riquezas esperando que la tierra vuelva a producir, y huye hacia Moab. Las consecuencias de sus decisiones no solo lo involucraron a él, sino también llegaron a sus hijos. Los hombres de Israel tenían prohibido casarse con mujeres extranjeras. Pero la Biblia dice que al llegar a Moab se encontraron con 2 mujeres, las cuales las hicieron sus esposas. Y esta fue la segunda desobediencia que estos hombres y que esta familia cometen en tiempo de adversidad. La resiliencia es algo que en el carácter del cristiano le hace permanecer firme y le hace enfrentar cualquier situación adversa que tiene que vivir. Para ellos, el tomar esta decisión fue una decisión que marcó sus vidas para siempre. Miren lo que pasa más adelante en el versículo 5. Y para esto vamos a enumerar el punto número 2. Una escala casi sin salida. Cuando hacemos un viaje es muy normal que nos ofrezcan que en medio de este viaje tengamos que hacer una escala en un punto donde tengamos que quizás transbordar o tengamos que esperar un tiempo prudente para poder llegar a nuestro destino, ¿sí? El viaje que ellos iniciaron hizo una escala en un lugar llamado Moab, pero esa escala les cobró la vida a él y a sus 3 hijos, y a sus 2 hijos. De ellos solo quedan Noemí y sus 2 nueras extranjeras. Acompáñame a leerlo ahí mismo en el capítulo 1, ahora en el versículo 5.
Y murieron también los 2 hijos, Malón y Quelión. Quedaron así la mujer desamparada con sus 2 hijos muertos y su marido muerto. Noemí quedó completamente desahuciada. Noemí era la esposa de Elimelec. Y es cierto que, como se los expliqué a un principio, esta historia se desarrolla en un concepto de mucho machismo. Pero Noemí no era cualquier mujer. Noemí era una mujer que tenía liderazgo dentro de las familias de Israel, específicamente en Belén de Judá. Era una mujer respetable, con voz, con autoridad. Y cuando Elimelec decide salir de Israel, de Judá, ella nunca lo cuestiona. Simplemente lo acompaña y asiente en la decisión que éste había tomado. A pesar de que estoy seguro de que Noemí no quería iniciar este viaje, tampoco hizo nada por frenar a su esposo. Y el no hacer nada la convirtió en cómplice de la decisión que su esposo había tomado. Esto los llevó a una desgracia muchísimo más grande de la que ellos quisieron evitar en Judá. Cuando ellos salieron de Judá, quisieron evitar el dolor y la situación difícil, pero no se dieron cuenta que estaban pasando por encima de lo que Dios ya había dicho. ¿Y cuántas veces nosotros no somos como esta familia? Que en algún momento en el que nos encontramos ante alguna adversidad que seguramente va a traer dolor a nuestro corazón, la evitamos. Evitamos estas circunstancias, aun si este escape o esta huida va en contra de lo que Dios ha dicho. Y yo quiero decirte algo, hay un dolor que produce crecimiento, hay un dolor que produce avance. Cuando un fisiculturista hace mucho ejercicio, al otro día sus músculos están resentidos porque las fibras del músculo se han roto para poder crecer. Pero si esas fibras no se rompen, su músculo siempre seguirá siendo el mismo. Muchas veces el dolor que Dios permite que venga a nuestras vidas es porque trae crecimiento a nuestro corazón. El dolor que Dios había permitido para esta familia era un dolor que tenía cuidado, que no era un dolor sin protección, sin supervisión. Dios estaba bajo control. Y no sé si esto te recuerda a lo que quizás estás viviendo en este momento. Pero muchas de las circunstancias adversas que vivimos es porque Dios las ha permitido para nuestro crecimiento. Quizás algunas ni siquiera las propició el Señor, pero está permitiendo que sucedan porque van a traer un mayor crecimiento para tu vida y para mi vida. Y es bien importante que podamos entender esto. Porque no podemos huir de la adversidad, no podemos huir de todas las adversidades que se nos vienen, de las tribulaciones. Porque el huir a los problemas y el no enfrentarnos a ellos nos hace muchas veces cometer errores mucho más difíciles de los que estamos tratando de evitar. Pero quiero que sigas conmigo en esta historia. En el contexto que yo empecé a desarrollar al principio, hablaba de una situación machista, ¿sí? Era tan fuerte que si una mujer no tenía a su lado a un esposo, esta mujer perdía por completo su valor. Y te voy a explicar por qué. Si ella no tenía hijos y no tenía esposo, era una mujer viuda, desamparada, y perdía completamente la oportunidad de negociar. Aun si su esposo le había dejado posesiones y le había dejado muchas herencias, no podía hacer uso de ella, de ninguna de ellas, porque no tenía un hombre en su vida que pudiera representarla. Noemí y sus 2 nueras estaban completamente desahuciadas. Noemí y sus 2 nueras habían perdido todo. Noemí estaba completamente derribada. Y ella misma habla con sus nueras y al momento de que se muere su esposo y sus hijos les dice: miren, por favor, váyanse. Ya no puedo estar más con ustedes. Ya no tengo nada que ofrecerles. Por favor, regresen a la casa de sus padres. Y estoy seguro que ahí van a estar mucho mejor. Lo increíble de esta historia
y aquí quiero hacer algo un poco cómico, pero la verdad es que es bastante serio, es que sus dos nueras la amaban. Y esto es algo muy anormal en nuestra sociedad hoy. No digo que no pase, pero hoy por hoy, nueras y suegras no son la mejor compañía. Y aquí quiero hacer una pausa porque la verdad estoy muy agradecido con Dios, porque Alejandra se lleva tan bien con mi mamá que es algo para darle gloria a Dios y saber que hay una convicción ahí de la seguridad que Dios hizo para mi vida. Un pequeño paréntesis. Estas mujeres amaban a Noemí. Estas mujeres adoraban a Noemí. Pero Noemí estaba tan desahuciada que le dice, miren, yo ya no voy a volver a tener hijos. Y si así fuera, ustedes no van a poder esperarlos para casarse con ellos. Así que por favor, vuelvan a la casa de sus padres y con seguridad encontrarán algún hombre que quiera casarse con ustedes. Esta es la perspectiva que tenía Noemí de lo que estaban viviendo. Esta era la perspectiva que tenía Noemí de la situación que acontecía en aquel momento. Pero ahora quiero que me acompañes a ver cuál era la perspectiva desde la cual Ruth estaba percibiendo toda esta situación que se vivía. Y quiero que veas algo importante. Seguramente cuando Noemí llega con su esposo a Moab, Ruth tendría más o menos unos 17 años. Seguramente era una señorita virgen que se había guardado para encontrar a un hombre con el cual casarse. Y quiero pedirle a todas las señoritas en este momento que recuerden cuáles eran sus sueños a los 17 años. Y si tenés 17 años, quiero que penses cuáles son tus sueños. No sé si ya te dedicaron la canción de 17 años. No, mentira. Pero seguramente Ruth tenía 17 añitos, ¿sí? Y más o menos entre 16, 15, por ahí estaba, ¿sí? Y se encuentra con un hombre que viene del pueblo del Dios viviente, ¿sí? Porque así seguramente llamaban a Israel, el pueblo del Dios viviente. La gente de los alrededores, recuerdas, te lo dije, admiraban a Israel porque sabían que había un Dios vivo en ellos. Y Ruth deseaba seguramente, ¿cuáles eran las aspiraciones de una mujer en aquel entonces? Casarse, tener hijos y ser rica, ¿sí? Y Ruth de verdad anhelaba encontrar un hombre que hiciera y que cumpliera estos sueños en su vida. Y cuando conoce a Malión y Quelión, dice, esta es mi oportunidad. Y uno de ellos se enamora de ella, Quelión, si no estoy mal, se enamora de ella, se casa con ella y empieza la aventura para Ruth. Y aquella mujer que desde niña había escuchado las maravillas de aquel pueblo vecino, se acerca a su suegra y le dice, cuéntame un poco más acerca de tu Dios. Y Noemí era una mujer devota al Señor, era una mujer consagrada a Dios. Y le dice, mira, nosotros con mi esposo atravesamos el mar y lo atravesamos en seco, éramos niños cuando lo atravesamos. Y llegamos hasta esta tierra y vimos sus maravillas. Vimos cómo Dios destruyó a los jinetes de Faraón. ¿Te imaginas a Ruth, que había oído de lejos hablar del Dios vivo, ahora tener a alguien de su mismo pueblo contándote estas historias? Ruth estaba enamorada de Dios. Ruth estaba enamorada del Dios de Noemí. Y enamorada de Noemí, de todo lo que había pasado en su vida. Pero la desgracia llega a ella. Y ni siquiera un año de casados tenían. Y ella no podía tener hijos. Y esto en aquel momento era considerado una maldición para las mujeres. Su sueño empieza a truncarse. Su sueño empieza a encontrar obstáculos. Y esto para ella podría haber sido motivo de decepción. Y hubiera sido un motivo para cambiar su forma de pensar. Pero no Ruth. Cada año era para Ruth una nueva oportunidad. Y dentro de su sueño decía, no, yo voy a tener un hijo. Este año sí voy a quedar embarazada. Este año sí voy a tener un hijo y le voy a dar hijos a mi esposo. Esto le llevó 10 años. Y estos 10 años para ellos fueron 10 años de esterilidad. 10 años de maldición sobre ella. Y no solamente 10 años de maldición, sino que al 10º año muere su esposo, muere su
su cuñado, y se queda sola. Yo no sé cuál hubiera sido realmente mi actitud si mi esposa se muriera. Creo que me voy a la depresión total. Pero Ruth no. Lo que parecía la destrucción total de Ruth, lo que parecía el fin de sus sueños, comienza con una nueva aventura. Y quiero que veas lo que dice el libro de Ruth en el capítulo 1 y verso 6. Mira todo lo que vamos desarrollando en tan solo 6 versículos. Yo te voy a suplicar que al terminar esta prédica vayas a tu Biblia y puedas leer toda la historia completa, porque te vas a dar cuenta que versículo a versículo es una aventura extraordinaria. Vamos a leer el verso 6. Entonces se levantó con sus nueras. ¿Quién? Noemí. Y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¡Ah, sorpresa! El Dios al que ella le había dado la espalda, ahora estaba bendiciendo al pueblo que ella había abandonado. Y ahora va de regreso al lugar que ella había dejado a un lado. Yo no sé si a ti te ha pasado esto que le pasó a Noemí, pero yo en lo personal puedo decirte que ya lo experimenté. En algún momento de mi vida decidí ir a probar lo que ofrecían los campos de Moab y no fue nada bueno para mí. A pesar de que encontré muchas cosas que eran agradables para la vida, me alejaron de Dios, y eso es lo más amargo que el ser humano puede recibir. Ahora, desahuciada y sin esperanza, escucha, como en algún día escuchó Ruth hablar del Dios de Israel, escucha en los campos de Moab hablar de su Dios, que su Dios está trayendo pan nuevamente al pueblo que ella había abandonado. Y se levanta con la misma actitud que se levanta el hijo pródigo después de caer al más profundo del pozo, a eso que el salmista llama el lodo cenagoso, a eso que el salmista llama el pozo de la desesperación. Cuando el hijo pródigo llega hasta lo más bajo, recuerda que en la casa de su padre hay un lugar para él. Y Noemí tiene la misma actitud del hijo pródigo. Después de haber atravesado todo lo que vivió, ya cuando llegó a lo más bajo, dice, ok, voy a volver a la casa de Dios. Y lo más increíble de todo esto es que Dios es tan misericordioso y tan amoroso que Dios tenía una sorpresa preparada para la vida de Noemí. Mira lo que dice. A pesar de que Noemí se encaprichó en regresar sola a Israel, a Judá, sus nueras no querían dejarla. Sus nueras, tanto Orfa como Ruth, le dicen, no te vamos a dejar, vamos a ir contigo hasta la muerte. Pero Noemí era una mujer de carácter. Y no sé si conoces a mujeres así de autoridad. Yo conozco una, es mi mamá, y te aseguro que cuando ella dice no, es no. Y Orfa se vio acorralada. Y Orfa le dice, bueno, Noemí, si no quieres que vaya, pues te entiendo. Y regresa a la casa de sus padres. Y la Biblia nunca más vuelve a mencionar a Orfa. Pero Ruth decide iniciar una aventura que iba a cambiar su vida para siempre. Y aquí, en el versículo, creo que es en el 16 y 17, vamos a encontrar la más grande declaración de Ruth en la historia. Quiero que vayas conmigo, ahí mismo, en el versículo 17 y 18. Mira lo que dice. Donde tú murieres, ahí será mi tumba. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte me hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Cuando Noemí se dirige a las dos mujeres, les dice,
vuélvanse a la casa de sus padres y vuélvanse a sus dioses. Regresar a la casa de sus padres representaba regresar a sus dioses. Cuando Ruth escucha esta confesión de Noemí, le dice: tu tumba será mi tumba y solo la muerte podrá separarnos. Pero me encanta esta declaración, y aquí empieza lo bueno de esta historia. Por favor, no te lo perdas, pone toda tu atención acá. Mira lo que dice el verso 17 en las últimas partes. Dice: y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Será que tú puedes hablar de Alá o de Buda o de los dioses del oriente con tanta propiedad como que fueran tu Dios? Ruth ya consideraba a Jehová su Dios. Y cuando Ruth decide ir con Noemí, Ruth no decide ir tras Noemí. Ruth decide ir tras el Dios de Noemí. Y dice: así me haga Jehová. Ella ya sabía el nombre de Dios. Ella sabía que el nombre de Dios era Jehová, porque Ruth consideraba a Jehová su propio Dios. Muchos historiadores enseñan acerca de Ruth como una mujer que siguió incondicionalmente a Noemí, y es cierto. Pero la verdadera intención de Ruth no era estar solo con Noemí. La verdadera intención, la motivación verdadera de Ruth, era poder conocer a Jehová, era poder llegar hasta Judá para tener un encuentro con Dios. Y es por eso que me impresiona la vida de Ruth, porque era una señorita que creció lejos del Señor y que solo había escuchado hablar de un Dios que hacía milagros, pero en su corazón ya estaba enamorada de ese Dios. Y no fue casualidad que los hijos de Noemí llegaran hasta el campo donde ella estaba, porque Dios tenía un propósito con Ruth. Y Ruth se casa con estos hombres y nace una gran esperanza y conoce al Dios de Israel por medio de Noemí, y se enamora aún más de él. Y cuando todo se va a la basura, cuando todo se derrumba, cuando todo se cae, Ruth recuerda quién es el Dios del que ella ha escuchado hablar. Yo no sé si vas conmigo, yo no sé si esto te apasiona tanto como a mí, pero a mí me impresiona que una persona que nunca ha tenido un acercamiento real con Dios pueda amarlo tanto como lo hacía Ruth. Y ella va, deja su familia, lo único que ella terrenalmente tenía para poder protegerse era su familia, sus papás, y los deja. Y se va con una mujer que es viuda, que no tiene ni dónde caerse muerta. Pero ella no iba tras de Noemí. Ella iba tras Jehová. Ella quería tener un encuentro con Jehová. Noemí iba desesperanzada. Noemí dijo: bueno, de repente Dios tiene misericordia de mí, voy a volver a Israel. Pero Ruth no. Ruth iba convencida de que iba a encontrarse con el Dios que había oído por años. Ruth sabía que había un Dios que había sacado a Israel de Egipto. Ruth sabía que había un Dios que había hecho caer plagas sobre los enemigos de Jehová. Y ella dijo: si el Señor tuviera misericordia de mí, voy a tener una vida distinta. Y ella fue a tener un encuentro con Dios. ¿Y de dónde te sacas eso, David? Acompáñame nuevamente a la Biblia. Vamos a ir al siguiente punto, y es un giro inesperado. Y para eso vamos a ir al capítulo 2. Wow, esto está buenísimo. Versículo 11 y 12. Mira lo que dicen. Antes de leerlo, te pongo en contexto. Un giro inesperado, ellas regresan, ¿sí?, a Israel. Bueno, Noemí regresa a Israel. Y Ruth llega por primera vez al pueblo que tanto tiempo admiró. ¿Sí? Llegan, y las mujeres que están en las calles se dan cuenta de que regresa Noemí.
Y empiezan todas a decir, oh, ahí viene Noemí. Mira la que viene allá con su nuera. Es Noemí. ¿Y sabes el significado del nombre Noemí? Es dulzura. Es dulzura, es ternura. Pero cuando Noemí escucha hablar a las mujeres y mencionar su nombre, les dice, ya no me llames más Noemí. Llámame amargura. Llámame desdichada. Llámame acabada, pero no me llames más Noemí. Llámame Mara. Y su traducción significa amargura. Noemí estaba completamente amargada. Y es que, pongámonos por un momento en su lugar, ella tenía tierras que había heredado porque su esposo se las había dejado, pero no podía hacer uso de esas tierras porque era mujer y porque no había un hombre que diera algo por ella. Estaba amargada. Y lo único que tenía era una mujer a su lado, joven, que tampoco tenía nada que ofrecerle. Pero esto cada vez se pone mejor. Ruth era una mujer obediente. Ojo, chicas, ojo a este dato importante. Era una mujer obediente a su suegra. Y le dice, mira, yo estoy joven y yo voy a ir a buscar un trabajo. ¿Me das permiso? Sí, mija, vaya. Y se va a buscar un alimento para Noemí y para ella. Y el trabajo que Ruth escoge es un trabajo vergonzoso. Era recoger espigas en un campo de cultivo. Era recoger espigas, era recoger granos. Pero no vas a creer que llegaba a recoger granos para ella. Ella recogía los granos que los recolectores del grano habían botado. Y no solo los granos que habían botado, los que habían pisoteado, los que ya no se podían recoger, esos eran los que recogía Ruth. A veces confundimos la fe con un escudo antiproblemas. No. La fe sí es un escudo, pero es un escudo que te hace avanzar. Es un escudo que te hace avanzar sin temor a golpearte. Es un escudo que te hace entrar en el lodo cenagoso, pero seguir avanzando, sabiendo que Dios está con vos. Esa era la fe que tenía Ruth. Y Ruth dijo, bueno, voy a ir a recoger espigas al suelo, no me importa, porque sé que en algún momento Dios se va a manifestar en mi vida. Lo que Ruth no sabía es que desde el momento en el que ella decidió en su corazón llegar a Israel, Dios ya había orquestado un plan a su favor. Cuando Ruth decide ir a recoger espigas o granos a un campo, no lo hace a cualquier campo, lo hace al campo de Booz. Este Booz, que tiene un nombre bien raro, este Booz era familiar de Ruth y de Noemí. Obviamente era el único que podía, o de los pocos que podían hacer algo por ellas. Y al campo que ella llega es un campo de Booz. Y dice que ella empezó a recoger las sobras de las sobras. Y cuando Booz llega, se da cuenta que hay una mujer nueva en su campo y dice, ¿quién es esta mujer? Y el hombre, el mayordomo de sus empleados, les dice, esta es la nuera de Noemí. Y Booz se queda sorprendido. Y mira lo que le dice Booz a Ruth en el versículo 11 y 12. Y respondió Booz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Yo no sé si tu corazón está ardiendo, pero el mío sí. Oye lo que dice el verso 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La declaración que Booz le hace a Ruth en este momento es una declaración profética. Porque Booz se da cuenta de que Ruth no va solamente por llevar a Noemí a un lugar. Ruth no va siguiendo a Noemí. Ruth va a buscar refugio a las alas de Dios. Y eso es lo que me desconcerta por completo. Porque antes yo solo creía que Ruth acompañaba a Noemí a todos lados. Pero Ruth deseaba conocer a Dios. Una mujer que era extranjera, que había escuchado de hablar de un Dios vivo, deseaba tener un encuentro con Dios.
Cuando Booz hace esta declaración, nos amplía el panorama para conocer el corazón de Ruth. Y entonces comprendemos a cabalidad que lo que Ruth realmente deseaba era tener un encuentro con Dios. En el versículo 13 y 14, Ruth le dice: bendito seas por las palabras que has dicho a tu sierva, porque has traído consolación a mi corazón, porque la palabra profética trae consuelo, porque la palabra profética trae esperanza, porque la palabra profética viene envuelta de visión. Y cuando recibimos una palabra verdaderamente profética de parte de Dios, trae consuelo a nuestras vidas. Y Ruth había sido descubierta delante de Dios y encuentra el consuelo por el cual había hecho ese viaje sin retorno. Esto cada vez se pone más increíble. El punto 4 es el arribo, el llegar a la promesa de Dios. Muchos de nosotros tenemos promesas sobre nuestra vida y creemos que porque Dios ha hecho una promesa, un pacto con nosotros, vamos a recibirlo todo servido en bandeja de plata. Yo no conozco a nadie en las Escrituras que haya recibido la promesa de Dios sin antes tener confrontación. Yo no conozco a nadie que haya recibido una bendición tan grande, una promesa tan grande, sin oposición del enemigo. Y Ruth seguramente iba a ver una bendición en su vida, pero a ella no le importó recoger espigas en un campo que no era de ella. A ella no le importó ni siquiera ser la sirvienta de la sirvienta para poder ser parte de un lugar donde pudiera tener acceso a alimento. Ella tenía fe en Dios, pero ella no se llenó de vanidad. Es que yo creo en Dios, Dios me tiene que dar todo lo bueno, todo lo caro, a su debido tiempo. A su debido tiempo. El sufrimiento que Ruth estaba viviendo la estaba preparando para una gloria mayor en su vida. Hay un texto que dice en la palabra de Dios, dice: esta leve y momentánea tribulación os producirá cada vez en vosotros un mayor peso de gloria. Si hoy te encontrás en adversidad, si hoy te encontrás en el desierto, si hoy te encontrás pasando por calamidad, déjame decirte que no estás solo. Yo vengo de parte de Dios a decirte en esta tarde: aún si tú te fuiste en pecado y le has dado la espalda a Dios, Él está ahí y me ha enviado hoy a recordarte que su pacto y su promesa es eterna para siempre en nuestras vidas. Y este es el tiempo en que te levantes y des la vuelta y regreses a los brazos de tu Padre. Y si estás pasando por calamidad, si estás pasando por tormenta o adversidad, confía, porque Dios sigue teniendo el control. Aquella tarde, Ruth no regresa con las manos vacías. Booz la alimenta y le dice: llévate todo el grano que quieras. Y le dice al mayordomo: no le impidas que recoja las espigas de los lados, que no recoja solo del suelo. Y si ella no las alcanza, les pido que dejen tiradas a propósito espigas para que ella las pueda llevar hasta Noemí. Ella llega con un montón de comida y Noemí le dice: bendito el que te ha dado esto. ¿A dónde has ido a dar? ¿Quién ha permitido que traigas esta comida? Y le dice: pues llegué al campo de un hombre que se llama Booz. Y en ese momento, Noemí, que sabía quién era Dios, Noemí, que había escuchado la voz de Dios, sabe que no fue una casualidad. Sabe que ha sido Dios el que envió a Ruth hasta el campo de Booz. Mira lo que dice el verso 21. Vamos a ver, el verso 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea bendito Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, Booz, y uno de los que pueden
redimirnos. Yo tengo que avanzar porque el tiempo se va rapidísimo. Pero la redención, ¿qué es la redención? La redención es el acto que una persona hace por otra para pagar el precio y liberar a aquellos que se encontraban en cautiverio. Noemí y Ruth se encontraban en la esclavitud total, desahuciadas, y solo la redención de un hombre podía librarlas, y para que pudieran redimirlas tenía que ser un pariente del esposo que había muerto. Booz era pariente de Elimelech, pero tenía que pagar un precio. Y no solamente tenía que pagar un precio, tenía que casarse con la mujer que estaba redimiendo. Entonces este hombre tenía que casarse con Ruth. Y sus hijos, los hijos que quizás podría llegar a tener con Ruth, no solamente iban a heredar lo que ellos pudieran tener, sino también la herencia de aquel hombre que había redimido a aquella mujer. No sé si me expliqué, pero si yo soy un redentor, si yo redimo a alguien, en ese momento la persona a quien yo redimí tiene derecho a todas mis posesiones. Yo quiero que puedas hacer una pausa en este momento y pensar, ¿quién iba a querer darle sus posesiones a alguien más? ¿Quién iba a querer pagar un precio y encima de pagar ese precio todavía darle todas sus posesiones? Nadie. Nadie. Sin embargo, fue Dios quien guió los pies de Ruth para que llegara específicamente al campo de Booz. Porque Booz, dice la escritura, que era un hombre ya mayor de edad. Era un señorón, ¿sí? O sea, si lo llevamos a nuestro contexto, Booz era el sugar daddy de Ruth. Pero no lo mires mal, o sea, de verdad, o sea, Booz se enamoró de Ruth. Booz se enamora de una mujer que decide dejar todo por ir en busca del Dios a quien él sirve. Y Ruth era una mujer extraordinaria. Yo creo que Ruth es la mejor ejemplificación de la mujer virtuosa. Ruth se enamora de Booz, Booz se enamora de Ruth y él decide redimirla. Y lo que para Ruth parecía imposible estaba haciéndose realidad. Pero en el orden, porque hay una ley que había que seguir, había un pariente que podía redimir a Ruth antes que él. Y recuérdate que te dije que Elimelech les dejó muchas posesiones. Entonces era muy probable que quisieran redimir a Ruth y a Noemí por las posesiones. Al redimirlas, él podía quitarles todo, incluso a Ruth y a Noemí. Entonces Booz era tan inteligente, era tan emprendedor, era un tipazo, ¿sí? Hace un plan y dice, bueno, me voy a ir con los ancianos de Judá, y hace un plan donde lleva a todos los testigos, a la gente más importante de Judá, y le dice a este pariente que podía redimir a Ruth, le dice, mira, ahí está Ruth, pues, y Noemí, mano, si querés redimirlas, dale. Yo las voy a redimir, dice. Yo fijo las voy a redimir, porque sabía que había billetillo en esa redención. Pero este hombre le dice, ok, recuérdate que si las vas a redimir, te tenés que casar con Ruth, ¿va? Y si te casas con Ruth, es muy probable que tengas un hijo con ella. Y si tenés un hijo con ella, es muy probable que se quede con todo lo que has alcanzado hasta el día de hoy. Entonces aquel hombre dice, no, pues sabes que pensándolo bien, no la voy a redimir. Si la quieres redimir vos, dale, pero yo, como dirían los chavos, va, zafo. Y quiero que vayas conmigo, ya voy terminando, al capítulo 4, versículo 10 al 13. Mira lo que dice este texto, es tan increíble. Y que también tomo, este es un juramento que hace Booz, dice, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Verso 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga
a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y como a Lea. Mira lo que dice esto es una declaración profética increíble. Las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre Efrata, y seas de renombre en Belén. Y Booz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y esto me lleva al punto número 5. Más allá de un fin esperado. El sueño que quizás en algún momento había sido erradicado de la vida de Ruth, de poder tener hijos, no se había borrado de la memoria de Dios. El sueño que Ruth desde jovencita había tenido no se había borrado de la memoria del Señor. Y Dios le da un hermoso hijo. Yo no sé qué planes, qué sueños, qué metas han quedado enterrados en tu vida. Quizás ni siquiera son muy lejanos y son producto de la situación que estamos viviendo hoy. Pero déjame decirte algo. Dios no ha olvidado los sueños que un día pusiste delante de sus manos. Y quiero hacer un resumen en esta tarde. Muchos de nosotros hemos tenido en nuestra vida y hemos tomado en nuestra vida decisiones como las que tomó Elimelech. Decisiones que no honran a Dios y que traen consecuencias a nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones o acciones como las tomó Noemí. Hemos sido partícipes de las decisiones de alguien más y no hemos sido capaces de confrontarlos y decirles: hey, a Dios eso no le agrada. Y nos hemos convertido en cómplices del pecado de alguien más. Jóvenes, muchos de nosotros nos hemos unido a yugo desigual como lo hizo Malión y Kelión. A pesar de que sabíamos de que a Dios no le agradaba, hemos empezado relaciones de noviazgo, y no solo de noviazgo, de amistad, con yugos desiguales que nos alejan de Dios. Y también hemos tenido la actitud que tuvo Orfa, que cuando se vio presionada por Noemí, le dio la espalda a Dios. Yo no sé tú, pero yo me siento identificado con cada uno de los personajes de esta historia. Pero quiero decirte algo en esta preciosa tarde. Llega el momento en nuestras vidas que nosotros necesitamos ser como fue Ruth. Tener en nuestra vida la misma resiliencia que demostró Ruth. Una mujer que no era del pueblo de Dios, una pagana, una señorita que había sido abusada, perdió todo lo que podía darle a un hombre, su virginidad, y ya no tenía más que ofrecer, pero se levanta y dice: yo quiero ir a conocer al Dios de Israel. Y se levanta con una fe inquebrantable, se levanta con una fe inamovible y le dice a su suegra, que ya había perdido toda esperanza: tu tumba será mi tumba, tu Dios será mi Dios, y Jehová así me haga y aún me añada, porque en ese momento ella se entrega por completo a Dios y llega a una tierra desconocida a encontrarse a la misericordia de Dios. Y este es el tiempo donde nosotros tenemos que tener el mismo carácter que demostró Ruth. Esa resiliencia, esa fe inquebrantable, ese coraje, esa pasión para buscar al Dios viviente. Hoy quiero retarte, Reacción, a que cada uno de nosotros podamos tener el mismo espíritu inquebrantable que demostró Ruth. La fe es un camino. Es un camino que llevó a Ruth desde el valle de las lágrimas hasta un trono, a una posición de gobierno. Esa es la fe que debemos de tener. Quizás vamos a tener que recoger espigas. Y quiero hablarte a ti que estás en tu casa y que te está tocando recoger espigas. No será
para siempre. No será para siempre, porque Dios va a cumplir su propósito en tu vida. A ti que tenés tus sueños abandonados, perdidos, desahuciados, quiero decirte algo. Dios está pronto a redimir cada uno de esos sueños en tu vida. El tiempo me ha avanzado, pero espero que esta palabra haya llegado fuerte a tu corazón. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: aquel que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿A quién se recuerdan ustedes cuando oímos esta confesión? A Ruth. Ruth se acercó a un Dios que sabía que era real, que sabía que era vivo y sabía que si se acercaba a Él, lo iba a bendecir de una forma tan extraordinaria. Y termino con esto. Mateo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, vamos a ver, dame un segundo. Capítulo 1 de Mateo, versículos 5 y 6. Dice, Salmón dice, engendró a Rahab, y Rahab a Booz, Booz engendró a Ruth, y Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. ¿Sabes de qué estoy hablando? De la genealogía de Jesús. Ruth llegó a ser la abuela de Jesús. Aquella mujer que era extranjera, que no pertenecía al pueblo de Dios, que no tenía esperanza, que había sido desahuciada, que tenía sus sueños perdidos. Dios la tomó del polvo y la llevó hasta el lugar de honra más grande que jamás podría existir. La llevó a ser parte de la genealogía de Jesús en esta tierra. Y esta historia es un reflejo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros no éramos nadie, nosotros no teníamos derecho a nada, pero Él nos tomó y nos injertó a su pueblo y nos hizo su pueblo. Y no solo su pueblo, nos adoptó y nos hizo hijos suyos. Hoy quiero animarte a que tu fe pueda ser retada esta noche, esta tarde. Que tu fe pueda ser aumentada y llevarla a un punto. Que esta fe te lleve por el camino de las lágrimas y te lleve a una posición de gobierno, de trono. Quiero leerte esta frase que escribí y quiero terminar con eso. La fe nos llevará por caminos que no conocemos y que no imaginamos para poder llegar a destinos que no merecemos. Quiero pedirte que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Quiero hacer una oración en esta tarde. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Hoy, en esta tarde, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que esta palabra pueda llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias por lo que hemos aprendido hoy. Te pedimos, Señor Jesús, que puedas darnos la fuerza para seguir avanzando y que nuestra fe se vuelva tan fuerte que podamos conquistar cimas que nunca imaginamos llegar a hacerlo. Te pongo nuestras vidas en tus manos. Te pedimos que tú sigas, Señor, gobernando en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Reacción, por tu tiempo. Que Dios te bendiga. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, digno, digno. Solo ante ti yo me inclino. ¿Por qué no hay donde estás? Levantas tus manos y dices, Señor, gracias, Padre, porque a pesar de mis imperfecciones, tú me amas, Señor. A pesar de que solo tengo este corazón, Señor, que ha cometido muchos errores, Señor, tú me recibes con los brazos abiertos. ¿Por qué no me acompañas y le decimos una vez más? Me inclino ante
que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Hola amigos, mi nombre es Daniel Aguilar y quiero contarles un poco de mi vida de fe. Yo me considero una persona bastante ansiosa que se preocupa mucho por lo que va a pasar más adelante. Por lo tanto, quiero contarles muchas de las situaciones en las cuales he estado envuelto en esto y Dios siempre tiene misericordia y me ayuda a tomar las mejores decisiones con las bendiciones que pone en mi camino. Hace mucho tiempo yo estaba muy ansioso porque había dejado una clase en la universidad, iba a estar todo un año solamente con esa clase y iba a tener mucho tiempo libre y yo quería aprovecharlo y quería aportar algo a mi casa. Lo que hice fue comenzar a buscar trabajos, empecé a mandar currículum hasta un momento en donde me cansé y lo que hice fue pedirle mucho a Dios. Recuerdo muy bien el momento donde lo hicimos en unas noches de oración que tuvimos por una iniciativa que tuvo Diego en la iglesia y esa noche le dije yo a Dios, Dios, quiero que me des un trabajo, tú sabes que lo necesito. 2 días después se me dio la oportunidad de comenzar un entrenamiento de un mes en un nuevo trabajo y yo estaba muy feliz porque sabía que Dios había contestado mi oración. El día que iba a firmar el contrato, después de haber pasado un mes y muchas pruebas, tenía que estudiar todos los días para aprenderme todo, me dijeron el horario en el cual yo iba a estar. El horario era específicamente, donde yo iba a estar en actividades de la iglesia y del ministerio. No iba a poder estar en los servicios, no iba a poder estar en los grupos. Por lo tanto, yo dije, algo está pasando acá. Y me puse un poco a pensar en cómo Dios, el que me había dado la bendición y me había dado la oportunidad, me estaba poniendo ahorita que tomar una decisión. Entonces ahí fue cuando entendí que Dios me dio la oportunidad y me enseñó la puerta, pero Él dejó que yo tomara la decisión para tomar la oportunidad o entrar en esa puerta y para ver de qué manera estaba en mi corazón en ese momento. Entonces al final yo muy seguro dije que no al trabajo, creyendo que tenía que poner a Dios en primer lugar. Y así fue. Muchos me decían, ¿cómo después de 100 personas que estuvieron optando al trabajo, que quedaron 4, siendo vos uno de ellos, vas a decir que no? Y yo dije, sí, la verdad es que no. Y no me entendían y hasta el momento seguramente no lo hacen, pero yo estaba feliz y estaba gozoso de que yo había hecho lo que estaba seguro era lo correcto. Ese año fue en noviembre y me puse a pensar que necesitaba empezar a tener hábitos donde yo le diera a Dios el primer lugar. Y quise hacerlo con las finanzas que no recibía todavía, queriendo comprometerme con Dios al siguiente año, desde enero, en diezmarle todos los meses fielmente. Yo no recibía un dinero, pero lo poco que podría recibir trataba de ahorrarlo para poder darlo. Era una cantidad muy pequeña, sin embargo lo daba con mucha felicidad. Ese año que yo empecé a diezmar, quiero comentarles, a final de año tuve la oportunidad de poder cumplir uno de mis metas más grandes, de poder tener un viaje de ensueño, y lo hice sin trabajar, lo hice sin dejar de hacer las cosas del ministerio, al contrario, solamente comencé a servir un poco más y Dios me dio esa oportunidad. No me la dio bajando del cielo el ángel Gabriel, sino que una persona, un familiar me dio un descuento totalmente increíble en uno de los boletos, lo cual me salió exageradamente barato, y me dio la oportunidad de poder cumplir uno de estos sueños que yo tenía. Y
Quiero comentarte esto porque yo me consideraba bastante ansioso y no solamente en ese momento, sino que yo seguí y pasaron pues un tiempo después donde dije, bueno, yo creo que ya es momento de empezar a trabajar otra vez, sigo sin aportar. Y lo que hice fue empezar a buscar en lugares y tampoco se me daba. Entonces entendí que en una conversación que tuve con uno de mis hermanos, que no era el momento, no era el tiempo, y me dijo, ten paciencia, me dijo. Recuerdo muy bien, y eso me trae a la memoria lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que esperar pacientemente, porque podemos esperar desesperados, y al final nosotros al esperar desesperados no estamos confiando. Por lo tanto esperé con mucha paciencia, y dije, está bien, otra vez me voy a apretar un poco. Y lo que hice solo fue empezar a servir con lo que yo ya podía hacer. Con mi profesión empecé a servir. Y sirviendo tuve la oportunidad de tener mi primer trabajo, que de la misma manera fue en sueño. Yo solamente veía en las revistas un lugar como el que yo estaba trabajando. Y Dios me dio la oportunidad de comenzar a trabajar ahí, empezar a tener mi primera experiencia trabajando con mi profesión. Y esa la tuve sirviendo. Luego de eso comencé a servir todavía mucho más agradecido por todo lo que Dios me está dando de lo que yo aprendí en mi profesión a las personas necesitadas. Y ahí quiero comentarles que tuve la oportunidad de encontrar un segundo trabajo. Y ahí es donde estoy actualmente. Empezando a servir, las personas vieron mi corazón y ahí fue donde yo tuve la oportunidad de poder tener un trabajo. Y estoy seguro que fue una bendición que Dios abrió y me dio la oportunidad de poder entrar y de poder recibirla. Quiero decirte, con esto no quiero invitarte o obligarte a que vos digas, ok, entonces yo tengo que diezmar para que se abra el chorrito de bendiciones del cielo, y no es así. Lo que quiero decirte, que cuando yo empecé a diezmar, empecé a poner a Dios en primer lugar y no empecé a poner las pocas finanzas que yo tenía. Lo que hice fue decirle a Dios, Dios, tú sos quien me provee y no el dinero es el que me provee. Por lo tanto, quiero decirte y quiero invitarte hoy para que seas la persona diligente que Dios quiere en este momento y que con lo poco que tenés puedas hacer mucho. Y con lo poco que yo hice y con lo poco que yo tenía, créeme, Dios me bendijo mucho. Que Dios te bendiga. Qué increíble palabra la que acabamos de recibir el día de hoy. Estoy seguro de que nuestra fe ha sido retada. Gracias por quedarte hasta el final de nuestro servicio. Como recordarás, tuvimos 21 días de devocionales, donde estuvimos activando la oración. Pero no queremos quedarnos allí, sino ahora queremos retar tu fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de nuestras redes sociales, donde vamos a estar subiendo desafíos de fe. Es algo que no solamente va a edificar tu vida, sino también va a reactivar tu fe. También quiero pedirte que te mantengas conectado en las redes sociales con tus grupos y en todas las actividades que Reacción ha preparado para ti. Es un gusto poder tenerte un domingo más acá y solo recuerda que Dios está contigo. Dios te bendiga. Hola iglesia, qué bueno poder estar una vez más con ustedes. Para mí es un gusto el saber que una vez más se han conectado para conocer todo lo que estamos haciendo en el ministerio. Recuérdate, nosotros estamos todos los días tratando de poner o de hacer actividades para que no nos desconectemos. Asimismo, quiero contarte que nuestros grupos siguen todos los días en los cuales realizaban el grupo regularmente. Si no sabes en qué horario lo están haciendo, te invito a que contactes a tu pastor de arena o a tu líder referente y él te va a indicar en qué horarios se están conectando y por qué medio. Y si no tenés algún grupo, te invito a que puedas conectarte. Aquí te vamos a dejar la información a donde puedes escribir o llamar para consultar acerca de los grupos que tenemos y a cuál puedes asistir. También vas a ver nuestros links de todos los grupos y de todas las arenas, para que puedas conocer un poco más acerca de ello. Quiero contarte que todos los domingos estamos teniendo nuestras reuniones a las 4 de la tarde. No te lo puedes perder. Por último, quiero contarte que seguimos teniendo nuestros discipulados todos los lunes a las 7 de la noche por estos medios. También tenemos las reuniones de chicas y delegado. Nuestra iglesia sigue. ¿Sí? Lo único que cambió es la manera en la que nos estamos reuniendo, cambió el formato en el cual estamos haciendo iglesia. Por ello te invitamos a que siempre te conectes como la comunidad que somos, porque de eso se trata, el estar conectados con nosotros y con Dios. Que no te desconectes, que Dios te bendiga. Stay focused, composed now. I know the way and where it goes now. I know the wave and how to roll out. Yeah, I seen it.